809-222-6375 con Juan Bernardo Jiménez, Vivinito. Joven, desde este lugar santo y en la Semana de la Juventud, te invitamos a no consumir drogas ni alcohol. El alcohol destruye el cerebro, órgano importante del cuerpo humano y el hígado. Desde hace tiempo, vemos como personas y menores de edad están consumiendo alcohol en nuestros parques y haciéndole propaganda en el Facebook. El alcohol no es un juego. Ayuda a tu juventud a aflorar el juvenil. Teleeste, Canal 12, el canal del pueblo. Buenas tardes a todos nuestros amigos televidentes. Aquí estamos una vez más para hacer un antes y un después en el programa Enfoque Juvenil. Buenas tardes a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de la web, ¿verdad? Y a través de este canal 12 Teleeste, el canal del pueblo, a Enfoque Juvenil. ¿Con quién te identificas? Porque somos tu voz. En esta tarde ya está con nosotros por ahí el invitado especial de la semana, el licenciado Octavio Enrique, ¿verdad? Mejor conocido como Graviel aquí en toda la provincia del Ceibo. Está por ahí ya preparado para nuestra entrevista especial de la semana y también un sinnúmero de temas y una agenda cargada de informaciones y sobre todo de educación para toda la población y para toda la juventud de la provincia y de la región este. Antes de continuar, ¿verdad? Vamos a dar la buenas tardes y la bienvenida a nuestro hermano Pedro Enrique Hidalgo Mercedes, el ingeniero Pedro Enrique Hidalgo, mi hermano. Hay paz. Amén, amén. Qué bueno, me alegra bastante. Para nosotros es un placer estar nuevamente en este programa Enfoque Juvenil, con quien la juventud se identifica, ¿verdad? Porque somos su voz. Complacido nuevamente de estarle llevando una entrega más a nuestros amables televidentes, un programa dinámico en donde tendremos como siempre personajes de la semana, tema de la semana, frase de la semana y por supuesto siempre como de costumbre tendremos la reflexión bíblica de la semana. Así que está por ahí también nuestro invitado, como decía Leo Francis, de la semana, que tampoco se nos puede quedar, sino que siempre trataremos, ¿no?, de traer un personaje de la semana para hacerle algunas preguntas. Hoy tenemos un joven, ¿verdad?, destacado del derecho para nosotros, ¿verdad?, entrevistarlo. Así que comenzamos de una vez, sin más preámbulo, con nuestra gema bíblica de la semana, encontrada, ¿verdad?, en el libro de los Salmos, en el capítulo 1, el libro de Salmos, capítulo 1, ¿verdad?, que dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, ¿verdad?, que
sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a agua de corriente, ¿verdad? Junto a agua de corriente que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, ¿verdad? Por tanto, no se levantarán los malignos o los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Por tanto, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Verdad? Ese es el Salmo número 1 de la Biblia. Es la gema bíblica para esta semana, enfocada ahí mismo en uno de los salmos del salmista, el rey también, el cantautor David, el rey David, como mucha gente le conoce. De inmediato vamos a tener un comentario relacionado a ese Salmo 1 con el ingeniero Pedro Enrique Hidalgo, así que él con cada uno de nosotros. Sí, el salmista o el poeta David comienza el Salmo primero, el Salmo 1, con una bienaventuranza. Es bien importante señalar que la palabra bienaventuranza, cuando es traducida del hebreo al español o a otros idiomas, viene de la raíz etimológica ashrei, que literalmente significa dichoso o feliz. Es decir, se trata, ¿verdad?, de la felicidad. Y si hablamos de la felicidad, obligatoriamente tendríamos que remontarnos a la antigua Grecia, cuna, ¿verdad?, de la filosofía, y por ende, la filosofía es la madre de toda la ciencia. Tendríamos que hacer énfasis, ¿verdad?, en lo que fueron los padres de la filosofía griega, como Sócrates, Platón y Aristóteles. Por ejemplo, para Sócrates, la felicidad es el objetivo principal de la existencia humana. Es decir, el individuo desde que nace, indistintamente de las circunstancias que le rodean, trata de mejorar su condición de vida y trata de ir en busca de esa felicidad. Ese término de felicidad o de ser feliz trajo mucha divergencia y diferentes opiniones, inclusive encontradas entre los filósofos griegos. Por ejemplo, para Platón, la felicidad solo es posible en el mundo de las ideas o en el mundo inteligible. Recordemos que Platón tenía dos posturas. Una era el mundo de las ideas o el mundo inteligible, y otra era el mundo sensible. El mundo de las ideas correspondía a un mundo irreal, intangible, a un mundo inmaterial, y el mundo sensible era todo lo que se podía ver, todo lo que se podía observar. De modo que para Platón solamente la felicidad era alcanzada cuando uno pasaba a ese mundo de las ideas, a un mundo, ¿verdad?, inmaterial. Para Aristóteles, el pupilo o el discípulo más bien de Platón, Aristóteles, él entendía que la felicidad se adquiría a través de actividades. Por ejemplo, si una persona se trazaba alguna meta, la felicidad de esa persona no la lograba cuando llegaba a la meta, sino que se lograba en las actividades que conducía a la meta. Por ejemplo, si un estudiante, ¿verdad?, aspira a ser profesional, o a ser un hombre, a ser alguien que se especialice en alguna materia de la ciencia, la felicidad no es cuando él obtenga el título, sino que la felicidad va a ser el conjunto de actividades que lo van a llevar a obtener ese título o esa meta que se ha trazado. El salmista David, que comienza con ese término dichoso o bienaventurado, que
que algunas versiones es el término ashere del griego, que más bien, como dice mi compañero Leo Francis, pudo haberse traducido como feliz. Y esa felicidad a la que se refiere David está encadenada hacia un futuro. Es decir, a pesar de que nosotros podemos ser felices en el presente, pero mayor aún en el futuro, porque dice que cuando no andamos en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores o de injuriosos nos hemos sentado, dice que cuando actuamos de esa forma, seremos, el término que él utiliza es un término futuro, como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es decir, esta es la esperanza que encadena esa bienaventuranza. El salmista David dice que el que medita en la ley de Jehová y cuya ley es su delicia, entonces tendrá un resultado venturoso o bienaventurado, como mismo él comenzó en este salmo. Y precisamente la frase de la semana tiene que ver con lo que es la felicidad. Y la frase de la semana en este programa Enfoque Juvenil, de esta semana, ¿verdad?, que finaliza, ya se aventura a comenzar una nueva semana, es precisamente del patricio Juan Pablo Duarte y Diez. De hecho, que estaremos hablando en unos momentos sobre él, que es el personaje de la semana, el personaje que vamos a comentar. También lo vamos a hacer con el invitado especial de la semana para que él dé algunos comentarios, ¿verdad?, correlacionado al patricio Juan Pablo Duarte y Diez. La frase dice de la manera siguiente: sed justo lo primero, y sed unidos si queréis ser felices. Juan Pablo Duarte y Diez, frase del patricio, del ideólogo de la patria, del forjador, ¿verdad?, de lo que es la República Dominicana, una República Dominicana con que él se identificó y fue el primero que creyó en la soberanía, en la independencia nacional, cuando muchos sectores conservadores, ¿verdad?, estaban fungiendo y tratando de empañar esa independencia que surgiría, ¿verdad?, con el patricio, con Juan Pablo Duarte. Así que sé justo lo primero y sé unido si queréis ser felices. Juan Pablo Duarte, esa frase lo hizo a él grande dentro de los grandes. En toda Latinoamérica el nombre de Duarte es mencionado por su trayectoria y su entrega a lo que son los principios patrios, a los valores, y cómo de manera justa, cuando en un momento oportuno, después de la independencia, en el 1844, después de ocurrido ese evento del 27 de febrero, le ostentaron la posibilidad de ser el presidente, y no solamente le ostentaron, era él el presidente, el primer presidente constitucional, y él otorgó, ¿verdad?, su cargo, porque su posición no simplemente era ocupar esa curul, sino trabajar y forjar de manera organizada y estructurada lo que era la independencia y la nueva creación de un Estado viable y que pudiera tener sobre todo el desarrollo progresista, porque Juan Pablo Duarte era alguien liberal, y esta frase lo identifica bien: sé justo, sé unido para que seáis felices. Parecía todo un profeta, todo un ventríloco, y eso era Duarte para nosotros y para todo el Caribe. Y algo interesante, más adelante vamos a comentar acerca de Duarte. Es bueno mencionar en este momento oportuno, ¿verdad?, quiénes son nuestros patrocinadores. Estamos gracias aquí, primero gracias a Dios, obviamente, y también al INAVI, que es nuestro patrocinador más oficial, importante. Entonces, después de Dios tenemos al INAVI, Instituto Nacional de Auxilios y Vivienda, también al PAL, Partido de Acción Liberal, y también a la Surtidora y Almacén La Ceibana, dirigido por Daniel Martínez y Braulio Mármol, ahí en la avenida Somante, frente al mercado municipal de este municipio de Santa Cruz del Ceibo, la hidalga villa de Santa Cruz y Cayagua, como se le conocía históricamente. Y también gracias al Salón Nancy, con salón de spas,
también con pedicure y manicure, belleza en general, Salón Nancy en la Juan Morel, ¿verdad? Ahí en la Manicera, ahí está el Salón Nancy. Le están esperando las muchachas, ¿verdad? Para arreglarle. Así que esos son nuestros patrocinadores. Algo interesante, y de inmediato vamos a comenzar a aprovechar el tiempo, porque la misma Biblia dice aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Vamos a iniciar con un pequeño tema para luego darle la oportunidad, ¿verdad?, a nuestro invitado especial de la semana, licenciado Octavio Enrique Ramos, que es un abogado de oficio, y él nos va a comentar acerca de eso, que es ser un abogado de oficio. Pero antes tenemos una parte lingüística y fonética, ¿verdad?, de formación y de educación para toda la provincia y todos nuestros amigos televidentes, que es el uso correcto del verbo haber o habemos. Comúnmente la gente dice habemos, una expresión que está mal pronunciada, y en esta tarde vamos ¿verdad?, vamos a hablar, a profundizar un poquito acerca de del verbo haber o habemos. Es común escuchar a las personas, ¿verdad?, cuando conversan, decir expresiones como habemos 5 personas en este lugar, habemos un grupo de personas determinado, o habemos 5 personas esperándote, habemos 3 casados en el grupo. Los hablantes usan el verbo haber para referirse a la primera persona del plural, nosotros del presente del indicativo. Y vamos a explicar eso de manera detallada para que la población pueda entender y pueda hacer un uso correcto del verbo haber y no habemos. Es decir, se utiliza para referirse a la primera persona del plural, nosotros del presente indicativo. Es decir, haber es un verbo irregular que precede el latín habere, que significa haber, obviamente, que en español es tener, y actualmente se utiliza su significación como un verbo personal, equiparándose, ¿verdad?, a tener, aunque con el tiempo haya sido desplazado por este verbo que es habemos, y hoy lo considera la Real Academia de la Lengua Española, ¿verdad?, como un arcaísmo lingüístico, es decir, que es arcaico, esa terminología de habemos, y que no debe utilizarse para el uso correcto, ¿verdad?, del verbo haber, y una buena pronunciación y un buen uso del idioma español o castellano. Es usual escuchar en los tribunales, por ejemplo, decir que los testigos no están habido. Esa expresión, y por ahí tenemos un abogado de oficio, y que más adelante nos puede comentar acerca de eso, pero es comúnmente se escucha en los tribunales que los testigos no están habidos para su declaración, que quisiera decir que no están hábil, pero se utiliza la expresión habido, que es incorrecta, y su uso es derivado de un posesivo asociado con el verbo tener del sustantivo haber. Tienen su haber dos versículos más mal habido, es decir, voy a explicar esto bien. Su uso es derivado de un posesivo asociado con el verbo del sustantivo haber, y que tiene en su versículo o su enunciado 2 indicativos de habido. Yo creo que tenemos una llamada en este momento al programa Enfoque Juvenil. Buenas tardes, bienvenido al programa Enfoque Juvenil. ¿Con quién hablamos? Sí, buenas noches, mi primo. Buenas noches, Nicanor Morales, mejor conocido como Arturo. Ese primo soy yo, mirándolo por aquí un solo televisor. Está aquí en la Loma de los Chivos, en sintonía con su programa, que es el programa de la provincia del Ceibo, y el programa que más se ve a nivel del Ceibo y a nivel de Europa y de todo el mundo. Gracias. Que Dios me lo bendiga, mi primo, y para adelante. Gracias, Nicanor Morales, Arturo, gracias por su llamada. Es importante que toda Ginandiana y la Loma de los Chivos, ¿verdad?, está en sintonía con Enfoque Juvenil. ¿Con quién te identificas? Porque somos tu voz. Gracias por llamar, gracias por su apoyo, y continúen en sintonía con Enfoque Juvenil. Adelante. Sí, nuestro lenguaje, ¿verdad? Tanto y excúsame, el lenguaje... Pedro Enrique, no es que terminé con el análisis del verbo haber, sino que Pedro Enrique va a continuar, ¿verdad?, con un análisis minucioso acerca de este tema del verbo haber o habemos. Sí, comencé
mi intervención sobre este particular diciendo que es increíble cómo, ¿verdad?, las redes sociales han venido combatiendo de manera drástica tanto nuestra escritura como nuestra forma, ¿verdad?, de hablar. Tú sabes que en los textos que nos escribimos por WhatsApp, por esas páginas sociales, por Skype, Twitter, lo que buscan es abreviar palabras, comunicar de manera informal al emisor, ¿verdad?, o al receptor de una forma rápida y abreviada, y a veces se cometen un sinnúmero de faltas ortográficas que realmente debería de llamarnos a preocupación, como personas, como las personas están confundiendo a los demás y confundiéndose a sí mismo. A la hora de escribir correctamente una frase, tú ves que entonces le escriben con faltas ortográficas, o al nombre de pronunciar una palabra la pronuncian de una manera inadecuada. Uno de los una de las fuentes que está combatiendo nuestro lenguaje es precisamente el dembow. Sí. El reggaetón y la música urbana, la música de calle, como se le llama, sí. Por ejemplo, el mambo de calle, por ejemplo, hay personas que dicen dentro de ese lenguaje: tú estás desacatado, tú estás rulay, que son expresiones que comúnmente se utilizan, pero que no están fundamentadas, ¿verdad?, en ningún principio. En ningún principio, mucho menos se encuentran en un diccionario enciclopédico ni en la Real Academia de la Lengua, y que son expresiones que surgen del populacho, de situaciones barriales, gente que inventa con el ver, que inventa con el español, con el lenguaje, con la fonética, con la lingüística, sin conocer, ¿verdad?, esa terminología, y mucha gente la utiliza. Tú estás happy, happy no, porque happy es feliz, pero por ejemplo lo que tú mencionabas, rulay, que también es una expresión, o ranqueado, porque rulay es una composición de dos vocablos inglés, y tú que manejas bien el idioma inglés, lay, ¿verdad?, suave, estar suave en la calle, estar rulay, estar suave, libre en la calle, eso es lo que significa la palabra rulay. Es un idioma que hay que aprenderlo. Pero desacatado, eso es algo del patio, eso es algo de aquí, de aquí de la República Dominicana. O si no, te aprecio pila. Ajá. O te quiero pila. Por ejemplo, dime vi. Yo le pregunté a alguien que lo guá. ¿Qué significa vi? No supo decirme. Dime qué sé yo. ¿Entiendes? Son expresiones que la gente desconoce el uso y el indicativo y la expresión del verbo, ni siquiera la conoce porque no, simplemente le escucharon mencionar. Y entonces nosotros queremos hacer una que sirva de forma de educación, ¿verdad?, y de formación, este tipo de análisis del verbo haber o habemos, como la gente dice, cuando debe ser realmente hay. Y me gustaría que tú... Sí, el verbo haber, que es un verbo irregular, también se utiliza como auxiliar de otros verbos, ¿verdad?, para perfeccionarlo. Por ejemplo, se utiliza como auxiliar para formar el presente perfecto. Por ejemplo, he comido, he estudiado, ¿verdad?, has dormido. Es a partir de ahí donde los hablantes los usan de una manera incorrecta y utilizan la forma habemos. Por ejemplo, aquí en el set no puedo decir habemos 4 personas. No, hay. Hay o somos, sí, 4 personas. Lo que sucede es que la persona cuando habla en primera persona del plural, no se siente incluida, ¿verdad? Entonces por eso dice habemos en lugar de decir hay 4 personas en este set o en este estudio. O si usted quiere sentirse más incluida dentro del grupo, dice somos 4 personas. Ese es un mal uso o implementación del verbo haber, porque por ejemplo ahí prima lo que es el egocentrismo, el yoísmo, porque al no sentirse identificado, ¿verdad?, en el grupo,
quiere identificarse. Habemos, pero no es habemos, somos o hay. Y es importante que aprendamos a hacer un uso correcto, no solamente del verbo haber, sino de otros verbos que más adelante en otros programas, ¿verdad?, vamos a comentar y analizar de manera sintetizada y minuciosa para que usted pueda aprender acerca de esto. Y solo se puede usar en la tercera persona del singular, como tú mencionabas, la forma correcta es hay, ¿verdad? Dejando la forma correcta, la gente utiliza habemos, pero es hay. Por ejemplo, hay 3 casados en el grupo, hay 5 personas esperándote. En esta forma, el hablante no se siente, como tú decías, involucrado en la designación, por lo que utiliza el verbo conjugado habemos. Es decir, es porque el hablante lo utiliza y lo hace más comúnmente porque no se siente identificado en la entonación o enunciación de la palabra. Lo que prefiere, antes de que expresiones, el hablante prefiere expresiones más sencillas, ¿verdad? Y que sean más fáciles en el momento de expresarse. Somos 3 casados en el grupo, como mencionamos, somos 3 personas, no habemos 3 personas, no habemos 3 casados. La forma correcta de sustituir habemos es hay. El uso correcto del verbo haber, para que toda la población y la región este y todos los que nos sintonizan a través de la web, ¿verdad?, puedan entender que hay que cambiar la forma del hablante, de hablar, de expresarse, porque el que va en detrimento es nuestro lenguaje. Y las generaciones futuras, los niños que van subiendo, en su formación se van a habituar, ¿verdad?, a hacer expresiones de ese mismo tenor, porque desconocen la raíz y la utilización del verbo haber. Así que cambiemos habemos por hay o somos para sentirte identificado. Pedro Enrique, es momento que tú le recuerdes a todos nuestros amigos televidentes quiénes son nuestros patrocinadores para entrar entonces con el licenciado Octavio Enrique Ramos, ¿verdad?, abogado de oficio, una persona joven, talentosa de esta provincia y que juega un papel importante en el tren judicial del Palacio de Justicia de El Ceibo. Así que... Sí, les recordamos a los amables televidentes que llegamos hasta ustedes gracias al patrocinio y al auspicio de INAVI, Instituto de Auxilios y Vivienda, gracias asimismo al auspicio del Partido de Acción Liberal, PAL, Solidaridad para Crecer. Asimismo también agradecemos el patrocinio de Almacén y Surtidora La Ceibana, frente al mercado municipal bajo la administración de Daniel Martínez y Braulio Mármol. Asimismo, gracias a Salón Nancy, Salón de Estética Nancy, allá en La Manicera, un salón de estética, un salón que le brinda inclusive el servicio de spa. Pase por el Salón Nancy y saldrá radiante literalmente de los pies a la cabeza. En los pies le harán un pedicure y en la mano un manicure y arreglado de verdad del cabello. Así que si necesita un masajito, botar un poco de estrés, pues pase por el Salón de Estética Nancy. Así que de inmediato vamos a una pequeña pausa comercial para estar con nuestro invitado especial de la semana, el invitado de Enfoque Juvenil de esta semana, Octavio Enrique, mejor conocido como Graviel. Así que uno breve espacio comercial, no se mueva. Enfoque Juvenil, con quien te identificas, porque somos tu voz.
Aquí estamos nuevamente con Enfoque Juvenil. ¿Con quién te identificas? Porque somos tu voz. Y ya tenemos todo preparado. Aquí está con nosotros el licenciado Octavio Enrique Ramos, abogado de oficio, joven talentoso. Mejor conocido como Gabriel. Así que ese es el personaje, ¿verdad?, que ustedes acaban de ver en su pantalla. Octavio Enrique Ramos, Gabriel. ¿Cómo se define Octavio Enrique? Gracias, Leo. Gracias, Pedro, por invitarme a su programa Enfoque Juvenil. Yo me identifico, o sea, mi nombre me identifica a mí como persona honesta directamente, no porque lo digo yo, sino porque lo dicen los demás. Y es la posición también de mi trayectoria que llevó a reconocerme con ese nombre como honesto y responsable. Así que así se identifica Octavio Enrique. ¿De dónde vienes? ¿Tu familia? ¿Quiénes son? ¿Tus padres? Bueno, mi padre es Martín Ramos Moreno, mejor conocido como Tavo. Mi madre es Celeste Moreno, mejor conocida como Celeste. Somos del sector de Buenos Aires. Estamos también para servirle, como estaba diciendo Leo Francis. Ocupo la posición de abogado de oficio y siempre estamos pendientes para la comunidad del Ceibo. Dice que te dedica, ¿verdad?, a la labor de abogado de oficio. Pero háblanos más sobre esa función de que tú haces, porque eres muy joven. Es decir, ¿cómo tú llegas a ser abogado de oficio siendo tan joven dentro de un sistema que no le da mucha participación a nosotros los jóvenes? ¿Cómo tú has salido airoso, ¿verdad?, y has ocupado, ¿verdad?, esa posición que entendemos que es importante aún siendo joven? Ahorita ustedes me estaban hablando de cómo yo me identifico, o sea, mi nombre me identifica a mí, yo dije por honestidad y seriedad. Ahora bien, tú hiciste una pregunta muy buena. ¿Cómo yo llegué? Mayormente en esta carrera a los jóvenes no le dan participación, pero hay un principio que dice: serás lo que tú quieres ser. Si tú te determinas ser grande, tú serás grande. Y yo me determiné que iba a ser una persona que me iban a tener que mirar de otra forma de vista. Y así mismo lo logré, gracias al Señor, a través de mi honestidad. Y no. Octavio Enrique, tenemos una llamada. Parece que el público, ¿verdad?, te está viendo tu entrevista y quiere. Buenas tardes, Enfoque Juvenil, bienvenido. Buenas noches, Leo Francis. Mire, fue que me inspiró en llamar por la condición de ese niño, que es de los Ramos. Óyeme, y esa es una familia que se conoce donde quiera. Óyeme, quizás él no me conoce a mí porque él es joven, pero mire, ahí hay 3 jóvenes, 3 talentos. Así es que se quiere la provincia del Ceibo, con 3 talentos como hay ahí. Leo Francis, el otro muchacho y ese joven que está ahí, y es hijo de esa persona que está mencionando. Esas son personas que se conocen aquí en el Ceibo y son buena gente. Es todo cuanto, pasen buena noche y que Dios me lo bendiga y sigan para adelante, que ustedes van a llegar hasta la presidencia de la República. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Así como te estaba diciendo, en sí a mí nadie me recomendó. El que me recomendó fue Dios directamente, porque evaluaron a varios abogados y muchos querían llegar a la oposición que hoy yo tengo. Yo no soy defensor público. El abogado de oficio tiene dualidad. Puede ser abogado privado y puede ser abogado de oficio o adscrito a la Defensoría Pública. ¿Por qué hay una diferencia entre la Defensoría Pública o defensor público y abogado de oficio? Bueno, el abogado de oficio es una persona o es un abogado ayudante directamente adscrito a la Defensoría Pública. El abogado defensor público es aquel que va y se capacita, dura un año estudiando, mientras que el abogado de oficio adscrito a la Defensoría Pública solamente reciben unos exámenes, inmediatamente ya pertenece como abogado adscrito a la Defensoría Pública. Por eso les quiero decir que tengo la dualidad. Hay muchos abogados que dicen: no, si tú eres de oficio, tú no puedes ejercer tu profesión. Es la misma ley que establece de que uno, como abogado de oficio, también puede incursionar a ser abogado privado también. Es interesante la dualidad que tú presentas con el asunto de ser abogado de oficio y también ser abogado privado.
Es interesante que aquí en el Ceibo todavía no hay una oficina. La defensa pública no tiene presencia en el Ceibo. Únicamente en 2 municipios del país no hay presencia, que es en Constanza y en el Ceibo no hay presencia de la defensa pública. Entonces, en representación de ese tren, del tren judicial y de la defensa pública, hay aquí, como no existe la defensa pública, en el Ceibo hay un abogado de oficio que se encarga, ¿verdad?, de darle respuesta. Y yo sé que Octavio Enrique Ramos nos va a hablar más acerca de eso, de darle respuesta a los casos, ¿verdad?, de aquel que no posee un abogado privado o que no tiene la suficiencia económica para pagar un abogado. Así es, claro que sí. Mayormente el abogado de oficio, como tú estabas diciendo, está en la capacidad y la responsabilidad de ayudar a aquellas personas que no tienen recursos suficientes. Aunque mayormente ahora está sucediendo que hay personas que tienen recursos, pero como quiera van y acuden al abogado de oficio diciéndole al tribunal que no tienen recursos para poder pagar un abogado privado. Bueno, inmediatamente de que una persona vaya al tribunal y diga que no tiene un abogado, no puede pagar un abogado, no lo puede costear, entonces ahí entro yo como el papel de auxiliar a aquella persona que no tiene esos recursos para hacer entonces una buena defensa. También, no solamente puede hacerlo directamente el tribunal, si ellos también pueden ir directamente donde el abogado adscrito a la Defensoría Pública o abogado de oficio, también nosotros podemos ayudarlo, aunque el tribunal todavía no lo designe. Es así. Ahora, Octavio Enrique, Gabriel, que así que te conoce toda la provincia y todo el municipio del Ceibo, ¿qué te motivó a estudiar Derecho? ¿Por qué estudiaste esa carrera, el Derecho? Danos una explicación de eso. ¿Qué te motivó a estudiar Derecho? A pesar de que es una de las carreras que más demanda en términos académicos tiene, y popularmente se dice que, ¿verdad?, que hay más abogados que presos. O sea, en un término de criticar a los que van a estudiar esa carrera. Así que, ¿cómo? O sea, ¿por qué tú estudiaste esa carrera? Cuando yo fui a la Universidad del Caribe, yo no fui directamente a estudiar Derecho. Yo fui a estudiar Psicología, porque me fascina la psicología. Aunque mi abuela, que hoy no está con nosotros, pero está en sí, su espíritu, digo, está con nosotros, pero presente no está en carne. Ella siempre me decía que estudiara Derecho, pero nunca me gustó estudiar Derecho. Pero cuando yo voy a la Universidad del Caribe, Unicaribe, veo que Psicología no está en el pensum y veo Derecho, yo digo, bueno, me voy a ir por Derecho. De ahí en adelante le cogí mucho amor, pero demasiado amor a la carrera del Derecho, que cuando yo estaba en el tercer y el cuarto cuatrimestre, ya yo estaba entrado directamente en lo que es a lleno la carrera del Derecho, pues iba al tribunal, me relacionaba con los abogados y muchas veces les decía a ellos que quería subir con ellos, ni que sea a dar calidades. Es decir, que tu motivación estuvo por una sugerencia que te hizo tu abuela. Y al ver la situación de que Psicología Clínica no se encontraba en el pénsul de Unicaribe, porque recuerda que la Universidad del Caribe es una universidad no convencional, a distancia, ¿verdad?, y con un sistema andragógico innovador, no permite, ¿verdad?, el currículo, que esa carrera que es convencional, es decir, que es prácticamente diaria por la cantidad de carga académica que tiene. Entonces te decides profundizar en el Derecho. Por coincidencia o diosidencia. Porque sucedió lo mismo que sucedió conmigo. Yo no iba a estudiar ingeniería, era Derecho, pero entonces la solicitud de la beca no contemplaba, ¿verdad?, el Derecho, entonces tuve que inclinarme por la ingeniería. Gabriel, sabemos que ya has expresado que te dedicas, ¿verdad?, a ejercer como abogado de oficio, y como tal nos gustaría saber cuántos casos tú conoces por semana. Bueno, yo no tengo una tarifa directamente, una cantidad es la palabra, una cantidad. Yo todos los casos que lleguen, que me lo pasen o me lo asignen, inmediatamente yo lo tengo que conocer. Si tengo que conocer 20 medidas de coerción, si tengo que conocer 5 medidas de coerción, todos los casos que me pase el tribunal, todos los tengo que conocer.
mayormente ahora mismo estoy conociendo 86 procesos. Actualmente. Actualmente tengo 86 procesos. Pero que no sería en una semana, porque en una semana, No. como tú acabas de decir, en atención permanente tú puedes conocer en un día 25 medidas de corrección, pero que eso varía de las asignaciones que te haga el tribunal y también de los casos presentados en dicho tribunal. Así que eso varía. Eso varía, claro que sí. Además del derecho, ¿a qué otra actividad o cuál es tu hobby favorito, Octavio Enrique Ramos? Bueno, aparte del derecho, que es lo que me fascina, me gusta mucho, también me gustan los caballos. Yo soy loco con mi caballo. Cuando yo no estoy directamente en el tribunal, cuenta y jura que tú me vas a poder encontrar, si llama a mi casa, es en el campo, bregando con los caballos. Y me gusta leer mucho. Yo tengo una hora específica para leer. Yo todo lo hago planeado. Yo digo, bueno, mi caballo, cuando salgo del tribunal, yo tengo una aula, voy, la atiendo, de ahí entonces me recuesto, leo, y de ahí entonces hago lo que tengo que hacer más adelante. Pero en sí lo que a mí me gusta es leer y los caballos, aparte de mi carrera. ¿Y por qué ese apasionamiento acerca de los caballos? ¿Por qué tú, habiendo tantos hobbies, verdad? La lectura es importante, pero el asunto de los caballos, ¿cómo hay alguien que te mostró, que te llevó, que por alguien tú te fuiste, te gusta ese asunto de los caballos? Porque sabemos que aquí en la provincia hay asociaciones, ¿verdad?, de caballistas Ceibán. Así es, pero mayormente yo soy una persona de campo. Yo no puedo decir que yo soy de la capital. No. Yo siempre he estado involucrado directamente en el campo y me gusta todo lo que es relacionado al campo. Por eso me gustan mucho los caballos, me gusta montar mis caballos, aparte, como te dije, de la lectura. Esos son mis hobbies favoritos, leer y montar caballos. Gabriel, nos gustaría, ¿verdad?, saber con qué personaje de la historia tú te identificas. Bueno, yo digo que del sabio de todos los sabios, Jesucristo. ¿Por qué yo digo de Jesucristo? Porque como ustedes me invitaron para hablar directamente del derecho, y el derecho es por los principios cristianos bíblicos. Jesucristo, yo digo que es el padre del derecho. Y la definición de derecho es la ciencia que estudia el comportamiento para orientar a una persona. Jesucristo vino para orientar, capacitar. Bueno, la Biblia dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Él no vino a buscar lo sano, Él vino a ayudar a aquellas personas que necesitaban. Por eso yo me identifico directamente con Jesús. Porque, aunque uno no sea monedita de oro, a todo el mundo no le cae bien, igual que Jesús. A Jesucristo lo mismo que pertenecían a su familia lo ignoraron, lo apedrearon, le hicieron todo, también le pasa así a uno. Pero Jesucristo estaba siempre presto para ayudar, así estoy yo, siempre estoy presto para ayudar, para lo que necesiten estoy presente, aunque no todas las personas me quieran, así mismo como Jesús. Qué interesante esto de que te identificas con el líder máximo, ¿verdad?, de toda la historia, con el que marcó un antes y un después. El hombre más importante de todos los tiempos. Exactamente. Jesucristo. Antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo no había nada prácticamente. Antes de Cristo, después, marcó el antes y el después la historia. Qué bueno, qué interesante e importante identificarte con Jesucristo. Y que es nuestro abogado, claro, ante el Padre. Intercesor, es un abogado, siempre está intercediendo en favor de nosotros, que seguimos haciendo y transgrediendo la ley, ¿verdad?, invalidando la ley. Él siempre está intercediendo por nosotros de manera continua. Ahora, Él también como abogado llegará el momento que también será nuestro juez. Y es interesante que en este caso Él no se va a inhibir. La justicia nuestra muestra que cuando tú tienes a alguien que ha sido tu abogado y en un momento es juez o ministerio público, Él tiene que inhibirse, no puede conocer el caso. Pero en este aspecto bíblico, Jesús es nuestro abogado y también es nuestro juez. Llegará el momento que será nuestro juez. Ahora bien, Octavio Enrique, Gabriel, ¿hay otro personaje de la historia de la República Dominicana o del mundo contemporáneo, aparte de Jesucristo, que tú lo tengas como paradigma, como ejemplo a seguir? Me imagino que sí, porque todo ser humano tiene un ejemplo. Ahí tenemos a Juan Pablo Duarte y mucha gente lo toma como paradigma. A mí que me precisamente es el personaje nuestro de la semana y del mes. Del mes. Bueno, estamos en el mes de la patria. Ese personaje es un personaje muy interesante, pero muy interesante porque yo digo que él fue el autor intelectual de que nosotros seamos libres e independientes a través de lo que hizo.
la Constitución, cómo liberó a República Dominicana del yugo haitiano, cómo estaban esclavizados. En el 1844 fue que hizo ese gran, pero gran... No, y que mediáticamente y subterráneamente no quieren volver a poner ese yugo de la servidumbre. Bueno, eso es así, si nos descuidamos, si los gobiernos, ¿verdad?, no se empantalonan, ¿verdad?, como lo hizo nuestro presidente Danilo Medina en la segunda cumbre de la CELAC en La Habana, Cuba, pues entonces dentro de un lapso de tiempo no muy lejano vamos a tener inconveniente con nuestros hermanos o nuestro vecino más cercano, el pueblo de Haití. Pero mira como tú estabas hablando referente a Danilo, y estamos mencionando también a Juan Pablo Duarte, que fue el ideólogo. Digo yo que fue el ideólogo porque fue la mente brillante, que fue el que planeó, organizó, fue el que sentó a Matías Ramón Mella y a Francisco de Rosario Sánchez, fue el que también preparó a los demás cuando fue a Venezuela, creo que fue a Venezuela, claro que vino de Venezuela y entonces vino con un gran apoyo. Y así mismo también nosotros nos tenemos que preparar. Mira lo que está sucediendo ahora en Venezuela también. Venezuela está pasando por una situación muy difícil, muy penosa. Ahora el pueblo se ha tirado a la calle porque está diciendo que el que lo está gobernando a ellos no tiene la calidad para gobernarlo. En este caso con nosotros es que los haitianos ahora quieren posicionarse de nuevo del territorio dominicano, pero nosotros tenemos que estar a una misma voz, tenemos que reunirnos como lo hizo Duarte, que se reunió, planificó y dijo vamos a sacar a esa gente, y lo sacamos. Como mismo dijimos aquí, disculpa que le interrumpa, como mismo dijimos aquí mismo con la frase de la semana: dominicanos, sed unidos lo primero y sed justos si queréis ser felices. Por eso hoy el 27 de febrero nosotros nos gozamos. Por eso es que nos gozamos. Pero mucha gente, Octavio Enrique, y a todos nuestros amigos televidentes que nos están escuchando y viendo a través del Canal 12, mucha gente ha perdido el verdadero significado del 27 de febrero. Mucha gente no espera el 27 de febrero para celebrar la independencia nacional, para conmemorar, ¿verdad?, lo que fue la liberación y la soberanía de la República Dominicana, sino más bien el 27 de febrero para el carnaval. ¿Sabes que la gente está perdiendo el verdadero sentido de la historia? La gente está perdiendo el concepto de la lucha patriótica de Juan Pablo Duarte Díez. Y es lamentable, como tú señalas, Leo Francis, que se hable más del carnaval, una fiesta, ¿verdad?, por demás decirlo, pagana y libertina, porque lo que invita es al libertinaje, y no así se haga énfasis en lo que es nuestro patriotismo, que ha venido siendo confrontado de manera mediática, de manera silente. Haití ha querido hacer una invasión subterránea a través de los medios y que está teniendo quórum en los foros internacionales. De manera que le hacemos un llamado, es propicia esta frase que dijera nuestro patricio Juan Pablo Duarte, un memorable discurso en Puerto Plata, y me voy a permitir repetirla: dominicanos, sed justos lo primero. Y hay una coma, porque si se habla de justo, significa que ahí se involucra la justicia. Claro que sí. Y el Tribunal Constitucional actuó de manera en forma, ¿verdad?, categórica, y haciéndole honor a esta primera parte de esta frase. Y luego continúa y dice: y sed unidos. Es decir, tenemos que unirnos si queremos ser felices, si queremos mantener, ¿verdad?, nuestra bandera incólume, nuestra bandera que no sea ofendida, que se mantenga, ¿verdad?, brillante,
tenemos que unirnos y no hacerle caso a ese grupo de pro-haitianos que tenemos dentro y que data, ¿verdad?, desde antes de la fundación propia de la patria en 1844. Ese grupo de pro-haitianos siempre ha existido, pero tenemos que, ¿verdad?, refrenarlo, tenemos que detener su plan. De hecho, nosotros tenemos el compromiso de en lo adelante hacer un programa que trate exclusivamente el tema dominico-haitiano desde sus orígenes, porque no es un asunto de ahora, ni es un asunto que se va a terminar con estos diálogos. Esto es un asunto que mientras República Dominicana exista, ¿verdad?, seguirá habiendo ese tipo de situaciones de indelicadeza entre ambas naciones. Pero hay que establecer un límite. Vecinas. Y mira, tenemos un abogado, o habemos dos abogados y un cuasi abogado, porque yo sé que tú también vas a estudiar Derecho prontamente, Pedro Enrique Hidalgo. Habemos abogados en el programa, y Octavio Enrique, ¿verdad?, que es un abogado en ejercicio. ¿Cuál es el concepto y el valor que tú le das a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad y sobre la nacionalidad, ¿verdad?, con este problema dominico-haitiano actualmente? Ahorita estaba hablando Pedro referente a eso, y fue cuando él estaba mencionando al presidente, a Danilo Medina, que se empantalonó directamente y dijo, sí, eso hay que darle apoyo, porque es que la constitución de Haití es muy clara: el jus soli y el jus sanguinis. Toda persona que nazca en territorio, en otro territorio y lleve sangre haitiana, es haitiano. Es reconocido por esa constitución. Es reconocido por esa constitución. La República, ahora bien, la constitución de la República Dominicana habla referente de transitorio. Ellos son transeúntes, pero no son necesariamente legitimizados como dominicanos. Que eso es lo que está hablando la sentencia. Esa sentencia, lo que habla esa sentencia es de que ellos simplemente son transeúntes. Ahora, ¿qué sucede? Los que dominicos haitianos, como lo quieren llamar ahora, que nacieron acá en territorios dominicanos, ellos dicen que tienen que tener la nacionalidad dominicana porque nacieron dominicanos. Es contradictorio a la misma constitución de ellos, por cuanto ya están diciendo, la constitución de ellos, valga la redundancia, de que es haitiano todo nacional que lleve la sangre haitiana, sin importar dónde nazca, sin importar en el territorio que nazca. En ese sentido, entonces seguirán siendo haitianos. Y por eso Danilo Medina se empantalonó, diría yo. Creo que es el lenguaje correcto. Así es. Y dijo, hay que darle apoyo a esa resolución que tiró el Tribunal Constitucional. Habló referente a eso también, el mismo Tribunal Constitucional, cuando estaban hablando sobre... Es una resolución que habla el Tribunal Constitucional cuando estaban hablando sobre los haitianos e inmigrantes y los haitianos también que nacieron en territorio dominicano. Finalmente, Octavio Enrique, Gabriel, porque hay que decirte Gabriel porque todo el mundo, nadie te conoce aquí por Octavio Enrique, Gabriel Ramos. Entonces, un mensaje final, porque lamentablemente el tiempo en televisión, y no solamente en televisión, el tiempo es apremiante, es corto, y nuestro espacio aquí es 1 hora. Yo creo que por aquí está el doctor Gilfredi Jiménez Delgado. Yo creo que más adelante nosotros vamos a arreglar eso de que no sea 1 hora, porque el tiempo a veces es corto, sino por lo menos 1 hora y media, ¿verdad?, en el transcurso del desarrollo del programa. Y vamos a hacerte otra invitación para, vamos a darte la fecha para otro programa, para así profundizar en otros temas. Pero un mensaje final a la juventud del Ceibo, a la población, ¿verdad?, en este programa Enfoque Juvenil. Yo diría, como dijo Duarte, pero en este caso, ser justo y serás grande. Tú serás lo que tú quieres ser, solamente tienes que determinarte lo que tú vas a hacer. Estudia, capacítate y sé honesto. Esas son las palabras que yo le doy a cada uno de los jóvenes de acá, no solamente del Ceibo, sino del territorio nacional de la República Dominicana. Que se capacite y que sea honesto y serio, porque llegará lejos. Solamente tiene que ser eso. Sé humilde, porque la humildad también es lo más grande que tiene que tener el ser humano. Nos gustaría
agradecerte por haber venido Gracias, a nuestro un placer programa para Enfoque Juvenil. No será la primera invitación que te haremos. Este programa tiene su espacio disponible para usted. Así que muchas gracias por haber, ¿verdad?, atendido nuestra invitación a nuestro programa, y ha sido un placer, un beneplácito haberte tenido aquí en medio nuestro, un joven muy destacado de nuestra provincia del Ceibo, que se desempeña en el área, ¿verdad?, del derecho, y que es algo que nosotros vemos importante, que los jóvenes se vayan empoderando, una palabrita muy famosa, muy usada, de lo que es su destino. Es cuestionable, ¿verdad?, que más del 40% de la composición demográfica de nuestra nación dominicana sean jóvenes, y esos jóvenes estén por otro camino que no son productivos ni para su familia, pero tampoco para la comunidad o la sociedad a la que pertenecen. Octavio Enrique Ramos, para nosotros ha sido un placer, como ya ha dicho Pedro Enrique Hidalgo, es todo un honor, un beneplácito haber tenido con nosotros en este programa Enfoque Juvenil. ¿Con quién te identificas? Porque somos tu voz. Vamos a una pequeña pausa y luego retornamos con la parte final de Enfoque Juvenil. ¿Con quién te identificas? Porque somos tu voz. Retornamos en breve. Ya hemos llegado a la parte final de nuestro programa de hoy, un programa muy, ¿verdad?, dinámico, como siempre lo habrá de ser en el porvenir. Le damos gracias, ¿verdad?, a nuestros patrocinadores por permitirnos llegar hasta la comunidad, hasta la comodidad, de su hogar. Agradecemos al INAVI, Instituto de Auxilios y Vivienda. Asimismo, agradecemos el auspicio del PAL, Partido de Acción Liberal, Solidaridad para Crecer. En igual término, agradecemos al Almacén y Surtidora La Ceibana, frente al mercado municipal, bajo la administración de Daniel Martínez y Braulio Mármol. Asimismo, agradecemos el auspicio de Salón de Estética Nancy, allá en el Retiro, en la calle Juan Morel Campos, un salón de estética, de pedicuri, manicuri y área de spa. Salón de Belleza Nancy,
donde usted entra de una forma y sale de otra, sale radiante, ¿verdad? Y brillante, de los pies a la cabeza en términos literales. Es así, es así. Así que gracias a todos nuestros amigos televidentes, gracias a la llamada que tuvimos de Nicanor Morales Arturo, que llamó a nuestro programa, gracias a Octavio Enrique por haber estado con nosotros, gracias a todos ustedes, a verdad, el doctor Jiménez Delgado, Gilfredi, ¿verdad? Gilfredi, un hermano, un amigo, un compañero también de estudio, que ha estado con nosotros en la parte logística, en la organización de este programa. Y en los controles. Y en los controles también el maestro Lin. Dirá mucha gente, ¿será que será chino, verdad? Porque el maestro Lin que está por ahí siempre en los controles. También agradecemos a todos ustedes, gracias a Dios, ¿verdad? Sobre toda manera, Enfoque Juvenil, una entrega más. El próximo sábado de 6 a 7 estaremos aquí con Enfoque Juvenil, ¿con quién te identificas? Porque somos tu voz. Y terminamos con la frase de la semana: sé justo lo primero y sé unido si quieres ser feliz. Y si queremos ser felices. Juan Pablo Duarte. 10, no me le deje el 10. Juan Pablo Duarte y 10, ¿verdad? Y en un próximo programa explicaremos por qué y 10. Exactamente. Así que gracias a todos ustedes. Buenas tardes y sobre todo que haya paz. Enfoque Juvenil. Dios les bendiga a todos y todas.